Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Medinic. Les habla Oseas Brizuela, médico preinterno del quinto año de la carrera de medicina. Seré el expositor de este video y en esta ocasión continuaremos con el bloque de ginecología y hablaremos sobre el tema de inducto-conducción del trabajo de parto o inducción y conducción del trabajo de parto. Los invito a suscribirse al canal si aún no lo hacen y síganos en nuestra página en Facebook. Espero estén atentos porque vamos a iniciar con la explicación del tema de inducto-conducción del trabajo de parto. Bueno, y en este video vamos a hablar sobre las definiciones de lo que es una inducción, qué es una conducción de trabajo de parto, las diferencias que tiene hablar de inducción y de conducción de trabajo de parto. Acá vamos a quedar claros de eso. Vamos a hablar sobre el score de Bishop, los beneficios que tiene usar el score de Bishop para determinar la maduración cervical y para qué nos sirve saber el grado de maduración cervical que trae la paciente. Vamos a hablar sobre las indicaciones y contraindicaciones para inducir de forma artificial un trabajo de parto. No a toda mujer se le induce trabajo de parto, entonces vamos a quedar claro de esto en este video. Vamos a hablar sobre la clasificación de los métodos para inducir maduración cervical, cuáles son esos métodos farmacológicos, cuáles son esos métodos mecánicos y finalmente hablaremos sobre el uso de la misoprostol y de la oxitocina. ¿Cuál es la dosis de la misoprostol? ¿Cuál es la dosis de la oxitocina? ¿Cuál es la mejor vía de uso? ¿Cuándo usar y cuándo no usar estos fármacos? Y bueno, vamos a iniciar con las definiciones. Vamos a hablar sobre la definición de inducción y de conducción de trabajo de parto y tratar de dejar claro la diferencia que hay entre inducción y conducción de trabajo de parto. Cuando hablamos de inducción de trabajo de parto nos referimos a la estimulación del útero para iniciar el trabajo de parto. Es decir, nos ubicamos en un contexto de una mujer la cual ya tiene 39, 40, 41 semanas de gestación. Nosotros determinamos que se necesita finalizar el embarazo, pero esta mujer, a pesar de estar a término, no tiene las características necesarias para nosotros decir que esta mujer entró en trabajo de parto. Entonces se necesita estimular el útero para llevarlo a la inducción del trabajo de parto. Entonces, pero para avanzar nosotros tenemos que tener claros qué es lo que es trabajo de parto, a quién nos referimos con trabajo de parto. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo de parto, vamos a hablar del trabajo de parto en primigestas y en multigestas. En primigestas, nosotros vamos a decir que una mujer está en trabajo de parto si nosotros la examinamos y tiene una dilatación de 3 centímetros, un borramiento uterino del 100% y una actividad uterina útil. Ahora, cuando hablamos de multigestas, es muy importante saber que en las multigestas la evolución en la dilatación y el borramiento es un poco más rápido, que la dilatación y el borramiento van a ir constantemente, van a ir mediante se va borrando, también se va dilatando. No es como en las primigestas que primero se tiene que borrar totalmente para que comience a dilatar el cuello uterino. En las multigestas es diferente. Entonces, en multigestas nosotros decimos que está en trabajo de parto si tiene una dilatación de 3 a 4 centímetros, un borramiento del 50% y que obviamente tenga que tener contracciones útiles o actividad uterina útil. Ahora, ¿qué son contracciones útiles? Nosotros hablamos de contracciones útiles a aquella contracción que tiene una intensidad de 25-45 milímetros de mercurio, que el intervalo entre dos contracciones debe estar entre 2 y 4 minutos y que entre cada contracción, cuando baje a su nivel de relajación, debe tener un tono entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Algo que también se debe tomar en cuenta en las contracciones es el triple gradiente descendiente, que nos habla de que las contracciones deben iniciar en el fondo uterino, deben de ser más intensas en el fondo uterino y que deben de durar más en el fondo uterino. Y luego va a ir descendiendo esa contracción. Estas características van a permitir de que el trabajo de parto se efectúe y que pueda llegar a la finalización del embarazo. Es por eso que es necesario, extremadamente necesario,
que cuando la paciente llegue a la unidad de salud se le hace una evaluación general, una evaluación minuciosa del bienestar fetal, del bienestar de la madre, de la presentación del embarazo, si viene pélvico, si viene oblicuo, si viene transverso, si viene cefálico, porque no se va a inducir el parto a una presentación transversa o una presentación oblicua, que sabemos que no va a pasar por el canal. Entonces a estas pacientes no se les induce trabajo de parto. Entonces se debe de evaluar minuciosamente a la paciente. Una vez que nosotros le evaluamos, determinamos que guarda las características necesarias para poder inducir un trabajo de parto, de que ya determinamos que el feto guarda las características necesarias para pasar por el canal del parto. Entonces, pero que esta mujer, a pesar de que está a término, que tiene todas las características necesarias para poder llevar a cabo el trabajo de parto, no tiene o no ha entrado en trabajo de parto. Entonces a esta mujer se le necesita inducir al trabajo de parto mediante medidas farmacológicas. Más adelante vamos a explicar la clasificación, porque hay medidas mecánicas, hay medidas farmacológicas, que la de primera elección y la única utilizada actualmente es la vía farmacológica con misoprostol, que más adelante vamos a hablar de la dosis, de qué forma se utiliza. Entonces, cuando hablamos de inducción de trabajo de parto, nos referimos a estimular el útero para que pueda llevar una buena dilatación, un buen borramiento, y nosotros determinar que esté en trabajo de parto. Es decir, estimularlo a llegar al trabajo de parto. Eso es inducción. Cuando hablamos de conducción, nos referimos a una mujer la cual ya entró en trabajo de parto, ya está el trabajo de parto establecido, pero a pesar de que esté en trabajo de parto, sus contracciones no son viables, no tienen buena frecuencia, buena duración, ni tampoco tienen la fuerza necesaria para poder finalizar el embarazo. Entonces, la conducción se le realiza mediante medios farmacológicos, mediante la oxitocina, y la oxitocina lo que va a hacer es regular las contracciones, que tengan una mejor frecuencia, que tengan una mayor duración y una mayor fuerza de las contracciones, y que pueda finalizar el embarazo. Entonces esto es conducción, es cuando ya esté establecido el trabajo de parto, y la inducción es para llevarlo al trabajo de parto. Entonces esa es la diferencia que hay entre inducción y conducción. Espero hayan quedado claros. Si hay alguna duda entre la definición de inducción y conducción de trabajo de parto, pueden dejarlo en un comentario y vamos a tratar de explicarlo de una mejor manera. Vamos a estar hablando más adelante sobre la escala de Bishop, que es muy necesaria para lo que es la maduración cervical, que habíamos estado hablando de lo que es la maduración cervical, para que nosotros utilizamos esta escala de Bishop. Antes de decidir si inducimos o no a un trabajo de parto, es necesario conocer las condiciones cervicales, conocer el nivel de dilatación, el nivel de borramiento, conocer la altura de la presentación. Estos son parámetros que se miden mediante el score de Bishop, y es aquí donde nosotros vemos la importancia de estar utilizando el score de Bishop para determinar la maduración cervical. El score de Bishop evalúa los siguientes parámetros, como es la consistencia, la posición, la dilatación, la altura de la presentación, la longitud cervical y el borramiento. Esto se hace mediante la examinación manual, mediante el tacto vaginal, y se debe hacer por un médico con experiencia, un médico, porque entre mayor experiencia tenga, pues la puntuación final va a ser más confiable. Debe ser un médico ginecobstetra que esté bajo condiciones óptimas en una unidad de salud, que cuente con condiciones óptimas para poder resolver en el caso de alguna complicación y que se tenga que entrar a una sala de operaciones de urgencia. Es necesario que esté en una unidad de salud que cuente con estas condiciones. Como decía, entre mayor experiencia tenga el médico, la puntuación va a ser más confiable. Como podemos ver, el score de Bishop evalúa estos parámetros y le da una puntuación dependiendo de la condición del parámetro. La longitud cervical se va a realizar o se va a tomar en cuenta en aquellas unidades de salud donde se cuente con una ecografía transvaginal. Si no se cuenta con este estudio, entonces nosotros vamos a tomar
como sustituto el borramiento, que es una examinación manual. Determinamos el borramiento y le damos un puntaje dependiendo cómo lo encontremos. Este score se va a estar realizando también una vez que nosotros decidimos inducir el trabajo de parto o inducimos lo que es la maduración cervical. Entonces vamos a estar evaluando la maduración cervical tras cada dosis de misoprostol, que es el fármaco utilizado para la maduración cervical. Entonces nosotros tenemos que estar evaluando las condiciones cervicales y ver si aumentamos o si disminuimos la dosis, o si a lo mejor se llega a la dosis máxima o al número de dosis máxima y el paciente no llega a una maduración cervical adecuada, nunca pasa de los 6 puntos, entonces se debe de tomar una decisión que puede ser llevar a una cesárea o finalizar el parto por vía cesárea. Ya esto que debe ser evaluado por el médico que conoce a la paciente, que la ha estado monitoreando desde el inicio, que tiene mayor experiencia con ella. Entonces ya esto va en dependencia del médico y de qué es la mejor opción para la madre y para el bebé. La interpretación del score de Bishop nos dice que si tenemos un score mayor o igual a 6 puntos, el trabajo de parto va a iniciar fácilmente y va a ser muy similar a un parto espontáneo, con un nivel de éxito del 95%. Entre mayor puntaje tenga, vamos a tener un mayor nivel de éxito. Si el score de Bishop nos da un puntaje menor de 6 puntos, la inducción no será exitosa sin antes someter a la paciente a maduración cervical. Se debe inducir la maduración cervical a aquella paciente que cumpla con los criterios de indicación de maduración cervical para poder llevarla al trabajo de parto. Bueno, esta es la importancia del score de Bishop. Como decía, debe ser utilizado por un médico con experiencia, preferiblemente un médico obstetra y bajo condiciones óptimas. Las decisiones se van a hacer en pro al bienestar de la madre, al bienestar del feto, cuál es la mejor decisión a tomar. En el caso de que se presente alguna complicación o en el caso de que la maduración fracase, de que no se dé una maduración cervical adecuada. ¿Y cuáles son las indicaciones para la inducción del trabajo de parto? Antes ya habíamos mencionado de que no toda mujer tiene las indicaciones para trabajo de parto, no toda mujer guarda con las condiciones óptimas para nosotros decidir inducir trabajo de parto. ¿Cuáles son las indicaciones? Tenemos un embarazo mayor o igual a 41 semanas de gestación. Aquí me voy a detener un momento porque no es algo que nosotros digamos toda mujer tiene que tener exclusivamente 41 semanas para nosotros inducir trabajo de parto, porque no es así. La evaluación es independiente. La evaluación para cada mujer tiene que ser independiente. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros una mujer con 39 semanas de gestación, pero que es una mujer a la cual se le dificulta llegar al centro de salud, a la cual tiene demasiados problemas para poder acudir a la unidad de salud donde se está atendiendo, entonces esta mujer no la podemos dejar ir con 39 semanas de gestación y que no ha iniciado trabajo de parto. Entonces es muy importante que la evaluación sea independiente para cada paciente. Entonces esta mujer a lo mejor nosotros tengamos que inducirle trabajo de parto, porque si nosotros la dejamos ir va a llegar a 41 semanas con mayor riesgo de sufrimiento fetal, sin inicio de trabajo de parto. A lo mejor termine teniendo su bebé en condiciones no óptimas, en condiciones donde hay un mayor riesgo de sepsis, o a lo mejor tenga el riesgo de muerte fetal, de complicaciones maternas y demás. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto y decidir si la dejamos o no la dejamos, si esperamos las 40 semanas o no la esperamos. Es muy importante, como decía, que la evaluación sea independiente. Otra indicación es la ruptura prematura al término. La enfermedad hipertensiva en el embarazo, una enfermedad hipertensiva descontrolada que nunca se controla, que se le está dando tratamiento y que tiene una trombocitopenia que cada vez va descendiendo los niveles de plaquetas, y pues nosotros decidimos, o el ginecobstetra decide, que lo mejor es la finalización del embarazo, y entonces se va a la inducción del trabajo de parto. Tenemos la coriamnionitis, que es la infección en el líquido amniótico. Una de las principales indicaciones, porque una infección en el líquido amniótico se debe de evacuar el foco infeccioso, se debe de retirar el foco infeccioso.
También las muertes fetales, esto es una indicación que es directa de evacuación, se tiene que extraer el producto. Si nosotros demostramos que hay muerte fetal, tenemos las condiciones médicas maternas, como por ejemplo una mujer que tenga diabetes gestacional, enfermedad renal, enfermedad pulmonar crónica, el lupus eritematoso sistémico, la restricción del crecimiento intrauterino o lo que es el oligoamnios. Contraindicaciones para la inducción del parto. Dentro de las contraindicaciones tenemos la placenta previa. Un embarazo que presenta placenta previa difícilmente finalice, aún así tenga una presentación cefálica, que no tenga ninguna desproporción cefalopélvica, que las medidas del diámetro parietal sean correctas, la presentación sea la adecuada. Aún así, si se encuentra una placenta previa, el bebé no va a salir por la vía vaginal. ¿Por qué? Porque la placenta previa obstruye de forma parcial o total el canal del parto. Otra contraindicación es la situación transversa u oblicua. Igualmente, difícilmente una situación transversa va a salir y una oblicua tampoco. Entonces es una contraindicación inducir trabajo de parto, porque lo que vamos a estar haciendo es simplemente agregar un factor de riesgo para ruptura uterina, porque la presentación no va a avanzar, el feto no va a finalizar por vía vaginal. Luego tenemos lo que es la macrosomía fetal, que es una desproporción cefalopélvica, que un niño con un diámetro biparietal mayor a 9.5 o que el niño es demasiado grande y difícilmente pase por el canal del parto. Entonces otra contraindicación a la inducción del trabajo de parto, que haya tenido más de una cesárea anterior por el mismo riesgo de ruptura uterina, que tenga cirugía uterinas previas con entrada de cavidad, la ausencia de bienestar fetal, antecedentes de rotura uterina, defectos estructurales como cuáles podemos tener un bebé que tenga una hidrocefalia, difícilmente va a pasar por el canal del parto. Entre otros defectos estructurales que puede tener el feto, tenemos lo que es el herpes genital activo por el riesgo de la infección durante el parto, durante el paso del bebé en el canal del parto, pues está el riesgo de la infección del feto. Vamos a iniciar hablando sobre los métodos para inducir la maduración cervical. Entonces, como ya decíamos, si llega la paciente y nosotros la examinamos y determinamos de que la puntuación con el score de Bishop no es la adecuada para nosotros iniciar una inducción de trabajo de parto, pues lo que se recomienda es realizar una maduración cervical. ¿Para qué? Para llegar a una puntuación mayor de 6 o igual a 6 y pues tengamos una mayor probabilidad de éxito con lo que es la inducción del trabajo de parto. Los métodos para inducir maduración cervical pues se clasifican aquellos métodos alternativos, los métodos mecánicos y los métodos farmacológicos. Habíamos hablado de forma bien superficial que el misoprostol es el método utilizado actualmente, es el de primera elección y el que se está utilizando. Los métodos alternativos no se están utilizando y en Nicaragua no se utilizan. Entonces, pero dentro de los métodos alternativos que son conocidos a nivel internacional tenemos lo que son los té de hierbas medicinales, los té de aceite de onagra, las hojas de frambuesa, también tenemos lo que es la actividad sexual, la estimulación del pezón y la acupuntura. Ok, vamos a hablar sobre los métodos mecánicos para lo que es la inducción de la maduración cervical. Entre los métodos mecánicos tenemos los dilatadores higroscópicos, los dilatadores de balón y más adelante vamos a hablar sobre lo que es la maniobra de Hamilton. Dentro de los dilatadores higroscópicos pues podemos ver que son dispositivos que se introducen en el canal vaginal hasta el cuello uterino. Estos dispositivos, creados de diferentes materiales pero principalmente de goma, lo que hacen es absorber el líquido que se encuentra en el medio y al cabo de 12 horas llegan a su tamaño máximo y pueden inducir una dilatación mecánica y
desarrollar lo que es el reflejo de Ferguson. El reflejo de Ferguson se explica con esta imagen a la derecha, y podemos ver de que de manera natural pues la cabeza del feto lo que hace es empujar el cuello uterino, y este estímulo viaja a través de fibras nerviosas hasta el cerebro. El cerebro estimula a la hipófisis a la liberación de oxitocina, y la oxitocina pues nos ayuda a lo que son las contracciones uterinas y que avance en borramiento y dilatación la presentación. Entonces estos dispositivos lo que hacen es simular este estímulo que se da de manera natural. Entonces simula en el caso de que no haya un avance natural de la maduración cervical, y de esta forma puede desarrollar lo que es el reflejo de Ferguson. También esta estimulación mecánica lo que hace es estimular la membrana fosfolipídica, y gracias a esto la liberación de lo que es el ácido araquidónico, y gracias a la fosfolipasa A2 pues se permite la liberación de las ciclooxigenasas, la ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, que son las encargadas de la liberación de las prostaglandinas. Como sabemos, las prostaglandinas nos van a ayudar a lo que es el borramiento y dilatación de lo que es el cuello uterino. Luego tenemos los dilatadores de balón, que los dilatadores de balón son un dispositivo similar a lo que es la sonda Foley. Se llenan de líquidos, se pueden llenarse hasta 30 mililitros de solución salina, se introducen igual en el canal vaginal, llegan al cuello uterino y permiten la dilatación mecánica del cuello uterino. Igual lo que hacen es inducir lo que es el reflejo de Ferguson y la liberación de las prostaglandinas, y de esta forma avanzar en dilatación y borramiento. Ok, y el otro método mecánico para inducir lo que es la maduración cervical es la maniobra de Hamilton. Y la maniobra de Hamilton básicamente consiste en la introducción de un dedo hasta llegar a lo que es el polo inferior de la bolsa amniótica o la membrana amniótica, y con un movimiento de 360 grados se pretende despegar el polo inferior de esta bolsa amniótica. ¿Con qué intención? Con la intención de generar un estímulo similar al antes mencionado, y lo que estimular lo que es la membrana fosfolipídica y poder liberar las prostaglandinas, y de esta forma poder avanzar en lo que es la dilatación, en lo que es el borramiento del cuello uterino. Tiene su riesgo, esta maniobra tiene su riesgo porque se puede provocar un desgarro de estas bolsas, una ruptura de las bolsas de forma accidental, aparte de que ya la manipulación ya se le agrega, es un factor de riesgo de infección y de sangrado. Entonces tiene su riesgo, pero pues resulta también efectiva para lo que es la maduración cervical. Se dice que reduce la duración de lo que es el embarazo y la frecuencia de embarazos más allá de lo que son las 41 semanas de gestación. En sí, esta maniobra pues resulta ser incómoda o un poco dolorosa también, mediante la introducción del dedo y también la manipulación de la bolsa amniótica, pues resulta ser un poco dolorosa e incómoda. Vamos a culminar aquí la primera parte de lo que es la explicación de la inductoconducción del trabajo de parto. No quiero que sea cargado, por eso he dividido este tema en dos partes. En la segunda parte vamos a continuar con lo que es los métodos farmacológicos para la inducción del trabajo de parto. Vamos a hablar del uso específico del misoprostol y el uso de la oxitocina para la conducción del trabajo de parto. Espero les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vamos a ver en la segunda parte de lo que es la inductoconducción del trabajo de parto. La bibliografía que hemos utilizado para crear el contenido de este video ha sido la normativa 156, normativa 109 y 011 de lo que es el Ministerio de Salud de Nicaragua.